Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues nuevamente es un placer saludarte y por supuesto darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano, de crecimiento personal, de fútbol, de aficionado del Cruz Azul, de Moisés que le va a la América. A la América, hágame usted el maldito favor, a la América. Bueno, habiendo tantos equipos buenos, escogió el América. Bueno, en fin, pero bueno. Hoy no hablaremos de fútbol, hablaremos de historias más interesantes porque tengo el placer, privilegio, honor, agrado, gusto de recibir a dos grandes amigas, psicólogas, bueno, dos psicólogas, pero una de ellas también es bióloga, es doctora en biología, algo así. Amigas ya hace tiempo, compañeras de batallas ahí en psicoterapia. Me refiero precisamente a la psicóloga Berenice Amador Burgos. Hola, Bere. Hola, Jorge, gracias por invitarnos. Y a la doctora... ¿Lo digo completo? ¿Lo digo abreviado? No. Socorro Elisa Margarita Cota Magallanes, o sea, Maggie Cota para los compas. Mucho gusto a todo el público que nos está acompañando y muchas gracias por invitarnos. Híjole, me dicen el nombre completo y parece que me van a regañar, ¿no? Por favor. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que es interesante. Mis amigas acaban de inaugurar hace unos cuantos días un podcast que se llama Tiempo de Unicornios. Lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook, ¿en dónde más? En YouTube. En YouTube. Pero lo interesante de esto es que, bueno, básicamente están enfocándose principalmente, así lo entendí, en una herramienta, un tema que es muy utilizado, muy común y muy poderoso en el ámbito de la psicoterapia, ¿no? Que es el tema de las historias, los cuentos, las metáforas, todo ese tipo de comunicación que de alguna manera sabemos que lleva un mensaje muy poderoso para un paciente y que es potencialmente transformador. Claro que sí. La idea de este podcast es así justo como lo dices, utilizando nuestras historias desde personales, desde lo que hemos trabajado todos estos años en psicoterapia, contar. ¿Por qué? Porque yo no sé que a lo mejor esta historia te puede quedar a ti y a lo mejor sería una semillita de despertar que podría ayudarte para que puedas vivir mejor. Uh-huh. Así es. Nos juntamos y Maggie ya traía una idea. Tiempo de Unicornios tiene una historia, una fabulosa historia que origina, pero además, como dices bien, Jorge, nosotros en nuestra forma de hacer psicoterapia utilizamos mucho las historias y las metáforas. Uh-huh. Y bueno, lo que queremos es compartir historias que, como dicen, le va a llegar a alguien y de alguna manera le va a beneficiar. Uh-huh. Para que más o menos la gente entienda, ¿no? Sí. Y la técnica, ¿cómo es en la terapia? Una persona puede llegar con un tema universal, puede traer algún tipo de creencia que le está limitando, algún dolor que está ahí atascado de hace tiempo, algún tema con heridas que no sanan, etcétera. O sea, tantos temas que son muy comunes y universales en una sesión. Pero, pues, plantear el tema así de forma directa y frontal no siempre es adecuado, ¿no? Habrá gente que sí y prefiere esa forma de comunicación, pero en muchas de las ocasiones realmente tratamos de llegar de una forma indirecta y que esa historia, metáfora, cuento lleve implícita una sugestión. Sí, un mensaje que el paciente pueda descifrar y que no diga, ay, me lo están aventando directamente a mí, sino que realmente diga, ah, caray, puedo aprender de esto, ¿no? Historias que de alguna manera inspiran y mueven al paciente a hacerse responsable y a actuar en otro sentido diferente al que estaba haciéndolo. Fíjate que pues todos crecimos, o la mayoría, yo en particular, yo me siento bien identificada con los cuentos y las historias. Yo devoraba cuentos, yo devoraba historias y me encantaba, pero hasta una edad más grande me di cuenta de que muchas de esas historias se adaptaban a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Ese príncipe que tenía que rescatarte, ese dragón que estaba luchando o que yo tenía que luchar con él, me daba cuenta que esas historias significaban algo. Y a lo largo de la historia de mi historia de vida y de aprendizaje, apareció por ahí un personaje fantástico que se me presentaba delicioso como para empezar a trabajar, y era el unicornio. Uh-huh. ¿Y por qué el unicornio? El unicornio de alguna manera es fascinante. Es un animal parecido a un caballo, pero que tiene un cuerno y es fantástico y tiene a lo mejor quizá poderes mágicos. Y ha sido tan aceptado a lo largo de la historia que a veces me di cuenta, oye, entonces este unicornio es tan aceptado, ¿existirá? ¿Será de verdad? Si yo creo en el unicornio, ¿será malo para mi vida? ¿Será bueno para mi vida? Entonces, trabajando en eso y combinándolo con una historia que me sucedió a mí en mi familia, fue cuando dije, a veces
creemos en unicornios, pues que sabemos que no existen, pero nosotros queremos creer. ¿Dónde está el límite? O sea, ¿dónde está la línea para decir, híjole, creer en unicornios no importa, qué padre? Pues son bien bonitos y de colores y te pueden acompañar y puedes tener... ¿En qué momento puedes decir, híjole, esto que estar creyendo en esto ya está limitando mi vida? Esto ya no está funcionando. Y ahí es donde nosotros aplicamos estas historias para decir, quizá esta historia te hace darte cuenta, híjole, que eso que tú estás viviendo ya no te hace feliz, ya no se siente cómodo para ti y estás viviendo en una fantasía. Y quizá es momento de decir, va. Yo me quedo pensando en algo, ¿no? Por ejemplo, esas creencias que de alguna manera nos limitan, nos tienen amarrados, pues en la vida real pesan mucho, ¿no? Esta idea de que una persona dice es que yo no puedo, nunca lo voy a lograr, nunca voy a salir adelante, nací para, como diría Juan Gabriel, Alberto Aguilera Valadez, yo no nací para amar, nadie nació para mí, etcétera. Se van de alguna manera como que instalando de una manera muy fuerte en la mente de las personas, y si nosotros realmente las pudiéramos ver o palpar físicamente, nos diéramos cuenta de que no pesan, no son simplemente pensamientos, ideas que ahí están rondando, ¿no? Pero en la realidad es que sí nos atan, ¿no? Y sí nos amarran, ¿no? Y me quedo pensando en aquella historia del elefante encadenado, ¿no? Que de alguna manera, pues, el elefante no se soltaba de esa mecatito chiquitito amarrado a una estaca porque el elefante simplemente creía que no podían. Siendo un animal tan poderoso, tan fuerte, tan grande, tan imponente, un pedazo de piola amarrado con una estaca al suelo, pues, ¿qué era para él? Nada, ¿no? Y sin embargo no se escapaba porque aprendió a que no puede, ¿no? Entonces, cuando nosotros contamos esta historia en la terapia, pues la gente dice, caray, a lo mejor también las ideas de las que estamos hablando, de que yo creo que no puedo, pues simplemente son nada más eso, ¿no? Son ideas, pensamientos, y puedo aplicar el mensaje que me está llegando con este cuento, ¿no? Sí, fíjate que decidimos utilizar el concepto del unicornio como una metáfora a esta historia de... el unicornio no existe, es un concepto mágico y sin embargo es esta creencia que... Pero igual que muchas ideas que tenemos no existen, ¿no? Fíjate, por una parte la creencia a nosotros nos ilusiona, nos lleva a sentir que tenemos algo bonito, algo que podemos compartir, algo que podemos disfrutar, pero también la creencia a veces nos ata, a veces nos atrapa. A veces la creencia de que debo de tener un matrimonio estable y duradero para toda la vida es algo que nos impulsa a tener una vida, digamos, organizada, a cuidar a mi pareja, pero también a aguantarnos ciertas cosas, ¿no? Por mantener un matrimonio, por ejemplo, o por mantener la educación de mis hijos de cierta manera. Si yo creo que mi hijo tiene que ser alguien que yo prepare para que nunca fracase o para que nunca se vaya a reclamarme algo, bueno, es una creencia que del lado bonito o del lado de la ilusión bonita, pues nos impulsa a todos los días a trabajar para él, con él y todo esto. Pero cuando se convierte en una creencia que me atrapa es cuando ya no acepto que me reclame o que ya no acepto que tenga algún tipo de error, ¿no? Lo que hablábamos de tiene que cumplir con cierta norma, de salir de la escuela para entrar a esta otra escuela y hacer todo lo que yo creo que tiene que hacer. Y entonces utilizamos el unicornio como una metáfora para poder entender que a veces la ilusión es algo que nos motiva y nos impulsa, pero también la ilusión es algo que nos puede tener atrapados o mantener una idea que nos lastima. Básicamente estamos hablando de que la ilusión o la imaginación pueden moverse en un sentido o en otro, ¿no? O sea, no tienen como tal un valor dependiendo del enfoque que le demos, ¿no? ¿Cómo pueden funcionar a favor o en contra, ¿no? Fíjate, yo pensando en eso justamente me pongo a pensar en esto, en el unicornio. Pienso en mi pequeña sobrina de 7 años, cuando tenía 7 años y amaba los unicornios y los adoraba y quería su pastel de unicornios y quería todo de unicornios. Y ella pintaba unicornios y se ponía su cuernito de unicornios y ella era feliz con sus unicornios. Entonces llega su hermano y le dice, oye, pero no existen. Entonces ella le dice, no importa, estoy en mi tiempo de unicornios. Entonces yo puedo creer. ¿Por qué? Porque soy una niña y puedo creer y disfruto la vida y estoy viviendo el momento como lo hacen los niños.
Pero ¿qué pasaría si esa creencia de que me gustan los unicornios la sigo manteniendo años, con años, a tal grado en que digo, no, ¿qué vas a estudiar? No, pues yo quiero ser jinete de unicornios. No, pues mi gol en la vida es que los unicornios lleguen al hipódromo y ganen carreras. En esa creencia, esa fantasía empieza a crear un límite. ¿Por qué? Porque se empieza a bloquear con la realidad que estás viviendo. Oye, no tengo carrera, no tengo trabajo porque yo quiero que sean los unicornios los que estén, o yo trabajar para ellos, y nos damos cuenta que va a llegar un momento en que esta persona va a decir, esta vida no me está funcionando porque esta creencia de creer que los unicornios pueden ir a los hipódromos, nadie me la compra y ya no me siento contenta y no tengo amigos, no tengo trabajo, y es cuando uno dice, ok, quizá es momento de dejar de creer en los unicornios. Pero podría pasar, no sé, que esta persona diga, amo los unicornios, los voy a amar por siempre, me voy a convertir en una pastelera y me voy a dedicar a hacer pasteles de unicornios y voy a hacer adornos de unicornios, y la vida le puede funcionar fabulosamente. ¿Por qué? Pues porque esa creencia suya no le está impidiendo lograr sus metas, sentirse contenta, sentirse plena. Ese es el detalle. Ahí es donde tenemos la diferencia. Cuando esa creencia no me hace vivir la vida que yo quisiera vivir, no me hace sentir pleno, contento, no me hace... Entonces es cuando uno dice, ok, quizá es momento de esta creencia cambiar, o de dejar de creer, o cambiar el enfoque de lo que estoy viviendo, porque no me está funcionando, o sea, no le está yendo bien a mi vida con esto que estoy viviendo aquí. Y quizá ese es el objetivo de contar estas historias. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta creencia... En este momento dices, ok, me doy cuenta de que yo quiero seguir creyendo que el matrimonio perfecto, la pareja, los hijos, pero estoy con ansiedad, no duermo, ya no tengo trabajo, mis amigos ni siquiera se quieren acercar, mi vida es un caos. ¿Será momento de dejar de creer? ¿Será momento de decir, híjole, esta creencia ya no me funciona? No sé. Y permitimos ponerlo una vez que me doy cuenta que es una creencia, me permito ponerlo en tela de juicio, de dudarlo. ¿Será verdad? Tengo evidencia de que es cierto. Tengo evidencia de que es cierto que si me voy, decía una consultante, es que tengo me invitaron a una cita, pero ¿qué van a decir mis hijos? No tiene parejas, viuda. ¿Qué van a decir mis hijos? Se van a ofender, ¿no? O se van a sentir que les doy un mal ejemplo, pero no lo sabe. No les ha preguntado, no ha cuestionado. Y cuando nos damos cuenta que vivimos bajo ciertos esquemas o muchos esquemas que nos mantienen atrapados para no lograr lo que queremos, creo que lo conveniente es ponerlo en duda. ¿Será verdad? ¿Tengo evidencia? Eso es fundamental, ¿no? Realmente cuestionar las creencias y tratar de investigar, indagar si son válidas o están actualizadas básicamente con quienes estamos siendo en este momento, ¿no? Porque a lo mejor una creencia que me funcionaba en el pasado, pues bueno, está bien. Pero en el futuro, en el presente, puede ser que esa creencia o esa idea que tenemos no esté alineada con quienes somos. Me quedé pensando en aquella frase que dice, si crees que puedes, tienes razón, pero si crees que no puedes, también tienes razón. Así es. Depende del enfoque que le des pues a esa creencia, ¿no? Sí, y la realidad es que tú eres el que decides esa parte. ¿Por qué? Porque tú eres el que está viviendo esa vida con esa creencia. A veces es fácil decir, híjole, es que yo veo que él está mal, o yo veo que él está viviendo esta situación diferente, pero si esa persona está viviendo de una manera en que se siente contenta, pues dice uno, bueno, el momento es verme a mí. ¿Y yo cómo estoy viviendo? ¿Y yo cómo estoy llevando esta situación? ¿Por qué? Porque a veces una misma situación vista por dos personas se ve totalmente diferente. Y te voy a contar en eso una pequeña anécdota que me pasó. Regresaba en el carro de un amigo, regresábamos bajando la Rumorosa y estábamos en la parte, ya habíamos bajado la Rumorosa y estábamos por la Salada. O sea, tú sabes que por la Salada no hay nada. Es nada, y luego nada, y se ven los cerros de la Sierra Cucapá. Bueno, entonces yo iba en el asiento de atrás medio adormilada y de repente abro los ojos y veo el paisaje. El paisaje se veía un arcoíris triple. O sea, yo no había visto una cosa tan impresionante como un arcoíris triple fabuloso. Y yo, no puede ser. Y les digo al que estaba manejando y a la compañera que iba de copiloto, ¿ya vieron el arcoíris? Se ve increíble. Y ellos, ¿de qué estás hablando? ¿No ven el arcoíris? Se ve triple, está fabuloso, vean cómo corre. Y ellos nada más voltean y se empiezan a reír. Estás dormida, tienes sueño. Y yo en serio me empecé a mortificar y yo,
algo está pasando. No, ¿por qué ellos no lo ven y yo sí lo veo? Yo lo veía, se los prometo que era una realidad para mí ver el arco iris triple. Y de repente me incorporo y me acomodo pues para buscar, a ver cómo, si yo lo veo de este ángulo y de este ángulo, y me doy cuenta que el vidrio, que era un poco polarizado, tenía como una pequeña veta. Y a través de esa veta, que tú veías el vidrio pero con un ángulo particular como lo estaba viendo, se veía impresionante el arco iris. ¿Cómo me dejó pensando? Y dije, entonces no lo vi. Pues sí lo vi, yo lo vi, pero no era real. Pero me gustó la idea de creer que era real, aunque no lo era. Entonces, a veces así nosotros, las personas de enfrente, pueden no estar viendo lo mismo que tú estás viendo. Yo disfruté, dije, bueno, me queda claro que no era real, pero en ese momento disfruté muchísimo la vista de haber visto por primera vez 3 arcoíris juntos. Recordé unos fragmentos de 2 poemas. El primero es, creo que se pide a Campoamor, el poeta, que decía: en este mundo cruel nada es verdad, nada es mentira, todo depende, en ese caso tu vidrio, ¿no? El color del cristal con el que se mira. Así es. Y otra del poeta francés Michel de Montaigne, que dice: en mi vida han ocurrido múltiples desgracias, la mayoría de las cuales realmente nunca sucedieron, porque muchas de las historias que nos contamos realmente son desgracias mentales, ¿no? O lo que pudiera ocurrir en caso de, sin siquiera cuestionarnos si realmente tenemos recursos para lograr tal o cual meta, ¿no? Y a veces de repente vamos a la guerra ya derrotados mentalmente, ¿no? Ni siquiera hemos empezado a combatir, pero ya estamos de alguna manera derrotados porque pensamos que no vamos a poder, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con creencias, valores que hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y que no siempre son válidos y que, como decía Bere, vale la pena cuestionarlos y ponerlos de alguna manera en la balanza para ver si realmente tienen valor hoy día o ya dejaron de tener valor o utilidad, ¿no? Sí, tomando en cuenta eso es tiempo de unicornios. ¿En qué momento ese tiempo estoy viviendo en un tiempo en el que a lo mejor no es válido, ya no es válido para mi vida? Ya esto ya no me está quedando. Entonces, esa es la idea de este podcast que estamos arreglando. Platícanos un poquito más. Sí, queremos compartir historias. Yo hace unos días te platicaba esta historia de... no sé si todos, pero yo sí. Tenía una bisabuela que nos contaba muchos cuentos y ella creó de forma mágica la idea de que tú mudas tu diente y lo pones debajo de la almohada y en la mañana amaneces con un billete, ¿no? Entonces ella nos acompañó en el tiempo de que nosotros estábamos mudando esa vez, y recuerdo que se me perdió mi diente en el transcurso del día y ella me dijo que el ratón iba a llegar a donde estuviera mi diente y a la mañana siguiente iba a ser mi billete. Y yo tenía 5 años, le creí y efectivamente en la mañana siguiente estaba mi billete ahí. Y entonces nosotros creemos que lo que nos cuentan las personas, esa es la verdad, es la realidad. Hasta que un día, te decía la vez pasada, un día al siguiente año o para los últimos dientes, quizá ya no creía tanto en eso. Quizá ya me di cuenta que eran mis papás o era mi abuelita o era mi bisabuela la que ponía el billete, y estamos listos, estamos en otro momento de la vida, tenemos otros aprendizajes, otro nivel de madurez y estamos listos para dejar de creer en esas historias. No en todas las historias, en esas, ¿no? Que ya no aplican para la vida. Y pienso, tenía un primo que por las creencias de sus papás, a él no le contaron ninguna historia del ratón. Entonces toda la familia decía, pero ¿por qué no, el niño no cree en eso? Que los niños es parte importante de su crecimiento. ¿Cómo no va a creer en el ratón? Pero él sabía claramente que los dientes mudaban y que iban a salirle unos nuevos. Y no tuvo ninguna historia y su desarrollo fue diferente. Entonces no todas las creencias tienen que ser como las estamos imaginando. Yo creo que a mí me enseñaron lo de los dientes, yo se lo enseñé a mis hijos y estoy esperando enseñárselo a mis nietos cuando lleguen, si llegan. Pero no todas las creencias aplican para todos. Sí, la verdad es exactamente, no todas las creencias aplican para todos, ¿no? Por eso de alguna forma cuando estamos en la sesión es muy importante también escoger qué cuento vamos a contar o qué metáfora vamos a realmente llevar a plantear durante la sesión. Sí, es bien importante tomar en cuenta la particularidad. Cada persona es un conjunto de muchas cosas, pero somos la genética, pues con lo que nacemos. No puedo quitar mi parte bióloga. Entonces somos genética, pero además somos parte de lo que nos hereda
la familia, o sea, las costumbres, la educación, ahí es donde vienen todas las historias familiares que vamos creciendo, pero además el ambiente con quien vamos creciendo, quién fue nuestro compañero de primaria, quién no se sabe alguna buena historia de algún compañero de primaria que ahora, todavía siendo adultos y ya cruzando los 50, las contamos como si hubieran sido ayer. Entonces nosotros no somos solamente, podemos tener un hermano que haya nacido un año después que nosotros y él se sabe otras historias, él tiene otras vivencias, otras creencias, de ahí la importancia de que nuestras historias generalizamos, pero esa historia te puede llegar a ti de manera particular. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa parte de la historia es una historia que te sirve a ti o que te resuena a ti y puede ser que a la otra persona no. Entonces sí es bien importante tomar en cuenta a cada uno de los individuos que están con nosotros o cuando se acercan o se quieren acercar a nosotros. Me quedo pensando una cosa, en el caso de las historias, por ejemplo, yo que además de ser psicólogo me formé primeramente como abogado. Recuerdo que, bueno, al menos para poder aprendernos una ley, digamos, la Constitución, el Código Civil y todo, realmente había que pasar horas y horas leyendo y entendiendo de manera racional cada artículo, tratando de memorizar, digo, lo más importante, ¿no? Es decir, un tema de comprensión, de lógica jurídica, pero también de recordar en dónde estaban las cosas, en qué parte, más o menos qué número de artículo y más o menos qué decía para poder de alguna forma buscarlo cuando tenías alguna idea o querías hacer un escrito, ¿no? Pero en el caso de las historias, cuando nos cuentan una historia que nos llega, que nos nutre realmente con una sola vez que la hayas escuchado. Sí. Porque no tenemos que contarla igualito a como me la contaron a mí, no, sino que la cuento con mis propias palabras. Y realmente el mensaje importante de la historia es esa conexión emocional, ¿no? Es lo que realmente pone ese clavito para que se quede ahí el aprendizaje ya grabado de por vida, ¿no? Voy a decir que va a ser el nombre del programa, ese contacto emocional que surge precisamente al interior de cada ser humano con las historias que contamos, ¿no? Así es, creo que ahorita que lo mencionas, enlazamos si queremos trabajar con la memoria y trabajar con memorizar los artículos, una técnica es enlazar algo que me resulte familiar o que me genera una emoción con la información que estoy oyendo, como ahorita que llegábamos que decía Moisés de los nombres de los micrófonos y él dijo, Behringer dijo la marca y dije, tengo que acordarme. Eso con mi nombre mezclado, ¿no? Y dije, lo voy a recordar. Fíjense que a mí me pasó justamente en la Facultad de Derecho, las salas de la corte, ¿no? Pues cómo me las aprendo, no sé, pues cosas muy simples se me olvidan, ¿no? Pero me dijeron, no, pues como mi abuelo, ¿no? Francisco Paco, ¿no? ¿Cómo Paco? Sí. Penal administrativo, civil y obrero, ¿no? O sea, la laboral. Pues qué fácil está, ¿no? Y así nunca, a ningún abogado se le olvida porque es Paco, ¿no? O era Paco en aquel entonces, ya hace mucho tiempo que estoy desconectado de ese mundo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? La mnemotecnia emocional. Y entonces vamos a dividir nuestros temas a lo largo de los episodios en diferentes tipos de unicornio. El unicornio del amor romántico, el unicornio de la crianza, de la paternidad perfecta o maternidad perfecta, o el unicornio de las expectativas de vida. Sí, tenemos el unicornio de la comunicación, el unicornio donde tú en un momento dices, déjame, yo quiero seguir creyendo, pero esa situación no te hace sentir cómoda, ahí muy probablemente tienes una historia que contar. Ahí tienes algo que ir descifrando y que ir descubriendo qué es lo que te está haciendo. Entonces, unicornios puede haber de todos tamaños, colores, estilos, chonchitos, bajitos, tipo pony, no sé. Cada uno de nosotros vamos creando nuestras historias y vamos creando nuestras creencias, valga la redundancia. Y de esa manera se trata de ir abriendo el abanico de todos estos temas. Nosotros lo hacemos metafóricamente en forma de unicornios porque a lo mejor es tu tiempo de decir, mira, esta historia es la mía. Entonces tocaremos temas de todo tipo, de familia, hijos, relaciones, parejas, trabajo, todo lo que, porque es parte de la vida diaria, es parte de ir creciendo y de ir aprendiendo. De todas las cosas que le dan sentido a nuestra vida. Así es. Unicornios de relaciones, caray, eso son interesantes. Sí, por ejemplo, la creencia por ejemplo, este unicornio de con mi amor bastará para los dos. Entonces, ese unicornio con mi amor bastará para los dos, pero no duermo esperando que llegue, no tengo con qué comer porque no me ayuda a trabajar,
Y es cuando te empiezas a dar cuenta, ok, a lo mejor este unicornio de mi amor alcanzará para los dos. Pues no alcanza no, exactamente. Pero a veces no queremos darnos cuenta, es que mi amor alcanzará. Entonces, este tipo de historias, a veces, a lo mejor si te digo, hey, el amor no es suficiente. Entonces, a lo mejor me dices, para mí sí. Pero a lo mejor una historia podría llegar por otro lado. Y lo que no está alcanzando es el tiempo, ¿verdad, Moisés? Ya. Bueno, para cerrar, ¿dónde las pueden ver en Tiempo de Unicornios? Tenemos todo @ Tiempo de Unicornios en Instagram, en Facebook, por lo pronto en YouTube, y estamos apenas lanzando lo que tiene que ver con Spotify. Perfecto. Pues mi querida Bere, mi querida Margaret, un placer tenerlas aquí en ese espacio. Muchas gracias, Jorge. Sí. Con gusto. Gracias, Jorge. Amigas y amigos, pues como saben, eso fue todo por hoy. Les recuerdo mis datos de contacto. Siempre se me olvidan, pero aquí están abajo en pantalla porque Moisés lo está poniendo. Ahí está, ya lo está leyendo. Pero puede buscarme en Facebook, ya sabes, estamos en la página de Contacto Emocional. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.